El estudio y os invito a que abráis vuestras Biblias en el capítulo número 6 de Apocalipsis. Estamos ya avanzando en el libro y esta tarde vamos a ver un capítulo que es muy conocido, ¿no? Sobre todo por esta escena, estas imágenes que tiene de los 4 jinetes del Apocalipsis. Supongo que muchos de vosotros habréis visto alguna que otra película y cómo se representan, ¿no? Estos 4 jinetes del Apocalipsis, a veces el cine cómo lo interpretan, ¿no? Como un evento que ahí ocurre al futuro, estos 4 personajes que aparecen en 4 caballos que van arrasando con toda la tierra, ¿no? Y mi propósito en esta tarde es que, bueno, vamos a entrar de lleno en esta tercera revelación y con la ayuda del Señor vamos a tratar de entender lo que el Señor tiene para nosotros, ¿no? Y os digo, son capítulos complicados, vuelvo a repetir que no puedo ser dogmático con lo que vamos a estar viendo, hay distintas interpretaciones y yo lo que os voy a presentar pues son el resultado del estudio que yo he hecho de la escritura, ¿no? No os puedo garantizar que sea 100% lo que exacto mi interpretación, pero al menos la presento de manera honesta así delante del Señor, ¿no? Os recuerdo un poquito para quizá algunos que os estáis conectando ahora, muy brevemente. Estamos viendo el libro de Apocalipsis, es un libro creo que importante y muy relevante para la iglesia hoy, pero también para la iglesia de todos los tiempos, ¿no? No es un libro, digamos, eh, que por su dificultad tengamos que desechar, ¿no? Que muchas veces ocurre eso, ¿no? Es un libro relevante, lo fue para la iglesia del primer siglo, era un libro que tenía el propósito de consolar a los creyentes que estaban pasando por persecuciones y por dificultades, y es un libro que también es relevante para nosotros como la iglesia del Señor. Como veíamos, este libro es una carta pastoral no del apóstol Pablo, sino del mismo Señor Jesucristo, ¿no? Que le da esta revelación a Juan y Juan nos la transmite a nosotros, al igual que se la transmitió a las 7 iglesias en Asia Menor, ¿no? Y veíamos en este libro un esquema general. El libro lo tenemos que entender como un libro que comienza con un prólogo y una conclusión, y en medio lo que contiene son 7 revelaciones que nos van a describir desde la primera venida de Jesús hasta la segunda venida y la consumación de los tiempos, una visión de lo que la Escritura suele denominar como los postreros tiempos o los últimos tiempos. O sea, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, la era de la iglesia, se conoce como los postreros tiempos. Y el libro de Apocalipsis lo que precisamente nos revela es 7 perspectivas distintas de este mismo periodo de tiempo. Eso es lo que a veces confunde a la gente, ¿no? No puedes leer este libro de una manera lineal, sino que tienes que entenderlo como 7 visiones que realmente son paralelas y te están describiendo el mismo periodo de tiempo, pero desde 7 perspectivas distintas. Y ya estuvimos viendo en los capítulos 1 al 3 esa primera revelación, donde lo que se nos mostraba era una visión acerca de Cristo, y Cristo como el Señor, el que está pastoreando y gobernando a su iglesia. Y el Señor tenía esos 7 mensajes a las 7 iglesias de Asia, un mensaje de consuelo, de ánimo, de exhortación para la iglesia. Luego estuvimos viendo la segunda revelación en los capítulos 4 y 5, y ahí se nos presentaba una perspectiva de estos últimos tiempos desde una óptica celestial. Allí teníamos una imagen sobre todo central de un trono, un libro y un cordero. Y lo que nos enseñaba esta visión es que durante estos últimos tiempos hay una cosa que está clarísima, y es que Dios, el Dios Trino, porque en esta imagen veíamos al Espíritu Santo, veíamos a Dios Padre y veíamos a Dios Hijo, y ellos están gobernando este tiempo. El mundo no está descontrolado, el mundo no está gobernado por Estados Unidos o Rusia, no está gobernado por los fondos monetarios ni grandes fondos de inversión. El mundo, en última instancia, está gobernando por el Señor. Él es el Dios soberano. Él ha decretado todo lo que ha de acontecer, la redención de los creyentes, y este mundo caído está asegurada esa redención porque el león de Judá, el Cordero inmolado, Cristo, que lo veíamos tan precioso en esta visión, él dio su vida, se entregó a la muerte en una cruz, pero él ha resucitado, está vivo. Era un Cordero inmolado, pero estaba en pie. Y a él le ha sido dada autoridad para cumplir con éxito los planes que Dios ha decretado. Esos planes que veíamos simbolizados en ese libro con 7 sellos que estaba en su mano derecha, ¿no? Y que el Cordero iba hasta el trono, recogía ese libro, ese rollo, y él tenía autoridad y poder para abrir los 7 sellos. Y la tercera revelación, la que vamos a comenzar hoy,
Es precisamente una descripción de esos primeros tiempos, de lo que hay escrito en ese rollo, esos 7 sellos, que van a ser abiertos y desvelados por Jesucristo, ¿no? Los capítulos 6 y 7 que tenemos por delante son una revelación del Señor Jesús para su iglesia, donde Él nos quiere detallar el contenido de ese libro. Ese libro donde están escritos los decretos de Dios y donde se revela el desarrollo de la historia desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida y la consumación de los tiempos, pero esta vez lo vamos a ver desde una perspectiva terrenal. Hay una cosa que me encanta y creo que el Señor fue muy intencional al revelar la perspectiva celestial de los últimos tiempos en los capítulos 4 y 5, antes del capítulo 6 y 7, que vamos a ver, porque hay cosas que vamos a ver en esta revelación que quizás no van a resultar muy agradables para nosotros. Y vamos a necesitar recordar esa visión celestial de manera constante. Muchos de los eventos que van a ser revelados en estos 7 sellos no son agradables para nosotros porque van a mostrar la cruda realidad de un mundo caído. Pero tenemos que recordar, y esto es algo que os lo iré diciendo, Dios está en el trono. A cada sello que se va abriendo tenemos que recordar que Dios está en su trono, Dios está al control. Él sabe todo lo que está pasando, todo lo que acontece está bajo su mano. Y Dios, sin ser Él el autor del pecado, pero Él gobierna de manera soberana aún en un mundo caído. Eso es algo que tenemos que tener presente en nuestra mente a lo largo de toda esta visión que vamos a estar contemplando esta tarde. Así que, bueno, abrid vuestras Biblias, vamos a ir viendo cada uno de estos sellos que están siendo abiertos. Y de nuevo recuerdo que no puedo ser dogmático, no tendría tiempo para presentaros todas las posibles interpretaciones que hay de estos capítulos, pero os voy a dar mi interpretación después de haber estudiado con detalle el texto y os animo a que podáis vosotros meditar en este capítulo en casa y que podáis profundizar vosotros mismos para también llegar a vuestras conclusiones. Antes de empezar, sí que quiero daros algunas consideraciones, algo que es importante que tengamos en mente antes de entrar a ver los detalles de cada uno de los sellos. Lo primero que debemos tener en cuenta es que estos sellos no se deben interpretar como eventos consecutivos de la historia. Al igual que el libro de Apocalipsis no lo podemos leer de manera consecutiva porque nos va a confundir, hay cosas que se van a repetir, que no vamos a saber conectar. Ahora que vamos a entrar a ver esta visión, esta tercera revelación, estos 7 sellos, no podemos entenderlos como unos eventos consecutivos en la historia, sino más bien debemos entenderlos como imágenes descriptivas de lo que acontece en los últimos tiempos desde una perspectiva terrenal. Algunos de ellos hay que verlos de una manera muy global, muy general en la historia. Otros sellos por su contexto los vamos a poder situar quizás al final de los últimos tiempos, especialmente los sellos números 6 y 7. Y es interesante, por otro lado, también que los 4 primeros sellos vienen representados por 4 caballos que son galopados por 4 jinetes. Son simbólicos, ¿no? Hay muchos que han interpretado esto de una manera literal y hay gente que ha hecho películas, ¿no? Y se imaginan estos 4 jinetes como reales, personas montadas a caballo que vendrán del cielo para arrasar la tierra. Pero eso es una imagen, creo que distorsionada y no encaja con el lenguaje apocalíptico que nos presenta todo el libro, donde todos estos elementos que Juan nos está presentando en la visión debemos entenderlo como simbólico. Y es interesante que sean 4 porque es una imagen en realidad de la historia de la humanidad, de los posteriores tiempos, que de alguna manera nos pretende dar la imagen como de esa historia del tiempo presentada como galopando hacia su consumación. O sea, es una imagen poética, una imagen simbólica, donde estos 4 jinetes de alguna manera están representando el correr de la historia que va galopando hacia la consumación, hacia el final de los tiempos. ¿Y por qué son 4? ¿No? Alguien podría preguntar. Bueno, el 4 también es simbólico. El 4 es usado simbólicamente en Apocalipsis como el número del mundo en cuanto a su globalidad y su alcance. De hecho, se habla en la escritura de las 4 esquinas de la Tierra, dando a entender la globalidad y la extensión de toda la Tierra. Bueno, las propias norte, sur, este, oeste son 4, ¿verdad? También nos marcan esa idea de extensión, ¿no? En las 4 direcciones de la Tierra, ¿no? Así que estos 4 jinetes del Apocalipsis lo que representan son eventos de la historia de los posteriores tiempos que tienen lugar de una manera global en todo el mundo. Es una visión descriptiva
y general de los últimos tiempos. Y es una visión que el Señor quiere darnos para que podamos entender cuando veamos el mundo en el que vivimos, cuando veamos todo lo que acontece, para que seamos conscientes de que sí hay pecado, sí hay maldad, pero Él está gobernando. Él conoce todas las cosas. Él nos da esta visión para que podamos entender que en estos últimos tiempos, en estos posteriores tiempos, el devenir de la historia va a funcionar de esa manera. Y podemos tener el consuelo que, puesto que Él no ha revelado que está funcionando de esa manera, eso significa que Él está al control, que Él sabe estas cosas y que Él es soberano sobre ellas. ¿Vale? Entonces esto debemos tenerlo muy presente. Vamos entonces al primer sello, para no entretenernos mucho más, que sería lo que encontramos en los versículos del 1 al 2. Y aquí nos relata Juan que el Cordero desata el primer sello y lo que Juan ve es un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Hay muchas interpretaciones en cuanto a este primer sello y este jinete montado en caballo blanco. Yo estoy convencido de que este caballo y su jinete representan a Cristo. ¿Por qué? Bueno, las razones que voy a daros son las siguientes. El mismo libro de Apocalipsis, si vais al capítulo 19 y los versículos 11 al 13, allí aparece también otro jinete que está montado en un caballo color blanco. Y fijaos lo que dice allí. Esto, cuando ya lleguemos a ese capítulo lo veremos en más detalle, pero simplemente como referencia os lo leo. Dice Juan en esta visión del capítulo 19. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y aparece de nuevo un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Con estas pistas parece claro que es Cristo, ¿no? Y si por alguna razón alguien tiene duda, fijaos lo que sigue diciendo el versículo 13. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. O sea que yo creo que está clarísimo que este jinete que aparece en el capítulo 19 de Apocalipsis, montado en un caballo blanco, el que lo monta es Jesucristo, sin duda. Su ropa teñida en sangre, él es el Cordero inmolado y su nombre además es el Verbo de Dios. Está clarísimo que la Escritura hablan del Hijo de Dios como el Verbo de Dios. Así que para mí está claro en ese sentido que Cristo, este jinete que está subido en el caballo blanco, este primer sello. Y bueno, alguien podría decir, bueno, quizá el jinete de Apocalipsis 19 no es el mismo de Apocalipsis 6. Bueno, quizá. Pero fijaos, es lo interesante, porque hay un salmo, el Salmo 45, es un salmo mesiánico, un salmo que nos habla claramente acerca de Cristo, del Mesías. Y fijaos cómo este salmo describe al Señor. Dice en el versículo 4 de Salmos 45, dice, hablando del Mesías, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Interesante, es verdad que habla de manera poética este salmo acerca del Señor, pero es interesante que hablando de una manera poética, él de manera simbólica presenta también a Cristo como un jinete. Y sigue diciendo, tu diestra te enseñará cosas terribles, tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Fijaos qué interesante también. Este jinete que es Cristo, que cabalga sobre la palabra de verdad, se describe también como alguien, como un guerrero que tiene saetas agudas con las que también es poderoso para vencer a sus enemigos. Y sabéis que la saeta, bueno, es la flecha, ¿no? Lo que se usa para el arco. Así que me llama mucho la atención que coincide la idea de este jinete montado en un caballo blanco y que además se le describa como alguien que tiene un arma, ese arco, como nos dice que lleva este jinete, este primer jinete, nos dice que montaba en este caballo blanco y tenía un arco. Pero además también hay un texto que se nos describe también en Hebreos, capítulo 2, versículos 7 al 9, donde se hace una referencia al Salmo 8 y se describe al Señor Jesús de la siguiente manera. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, está hablando de la encarnación del Señor, ¿no? Él tomó forma de hombre, a Jesús coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte
por todos. Así que es muy interesante también que Hebreos nos describa al Señor como alguien que ha sido coronado de gloria y honra, lo cual coincide con esta descripción que hace en el primer sello acerca de este primer jinete. Va montado en un caballo blanco, tiene un arco, como describe el Salmo 45, pero además le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. O sea que es muy interesante que todo encaja a la idea de que este primer jinete del Apocalipsis a mí me encaja con la figura del Señor Jesucristo. Es un guerrero que sale venciendo y para vencer, ¿no? De hecho, no sé si recordáis cuando estuvimos viendo la primera revelación, cuando Juan estaba llorando en el capítulo anterior y uno de los ancianos le toca el hombro, y recordáis lo que le decía. Le decía, mira, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. O sea, se presenta a Jesús como un guerrero victorioso montado en un caballo blanco, como alguien que tiene ese arco, como alguien que ha sido coronado y que ha salido venciendo y para vencer, ¿no? Así que, en mi opinión, este primer jinete montado sobre ese caballo blanco representa al Señor Jesucristo. Este jinete cabalgando sobre un caballo blanco es Cristo y el poder del Evangelio que está galopando y extendiéndose por todo el mundo a lo largo de estos prósperos tiempos. Él fue a una cruz, murió, fue resucitado y salió venciendo y para vencer. Él ha salido de esa manera, venciendo y para vencer. Esto quiere decir que nadie podrá derrotar al Señor y a su iglesia. El progreso del Evangelio, que comienza con unos pocos hombres eh, comunes y corrientes, y vemos a lo largo del desarrollo de toda la historia cómo el avance del Evangelio conquistando corazones de personas de toda lengua, tribu, pueblo y nación es imparable. Es verdad, por momentos parece que el enemigo gana terreno, pero tenemos que mirar con las lentes de Dios. El Evangelio no puede ser detenido. El reino de Dios sigue avanzando y Dios, por medio de su iglesia y por el poder de su espíritu, alcanzará hasta lo último de la tierra. ¿Recordáis lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos allí en Hechos capítulo 1, cuando Él iba a partir y Él le dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, mayor extensión, en Samaria, más lejos todavía, y hasta lo último de la tierra? El Señor, de alguna manera, con estas palabras, estaba describiendo cómo iba a ser el progreso del Evangelio, cómo ese inicio, esa semilla del reino que fue acercado con su venida y después a través de sus discípulos y la formación de la iglesia, tiene un lugar y un desarrollo en la historia que es imparable. Y esto es algo que contemplamos en la historia. Esto es algo que está ocurriendo desde la primera venida de Cristo y hasta la consumación de los tiempos. El reino de Dios está creciendo y avanzando de una manera imparable. Ha venido para vencer y vencerá, sin duda que vencerá. Y esto creo que debería de ser de ánimo para nosotros en nuestros tiempos también, ¿no? El Evangelio no puede fracasar, el reino de Dios no va a fracasar, Él tiene la victoria asegurada. Vamos con el segundo sello. El segundo sello serían los versículos 3 al 4 y nos dice que el Cordero desata el segundo sello y Juan ve otro caballo. Esta vez no es blanco, esta vez es color bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Creo que este caballo representa otra de las realidades que caracterizan los últimos tiempos. Si es cierto que el Evangelio es algo que es imparable y avanza y avanzará a lo largo de todos estos posteriores tiempos, hay otra realidad que también está presente en estos posteriores tiempos, y es el conflicto, las guerras, el derramamiento de sangre como consecuencia de estas guerras. Esto es una realidad, ¿no? Y creo que nadie puede negar esta realidad en estos posteriores tiempos. De hecho, estuve mirando por casualidad y si contempláis la historia nada más del siglo XX, no hay ningún periodo prácticamente de la historia donde no haya habido un conflicto bélico y la muerte de personas como consecuencia de ese conflicto. No sé, estaba pensando y viendo un poquito en la Wikipedia y allí a principios del siglo XX tenemos la guerra del Acre entre Bolivia y Brasil, 4 años de guerra. Del 1910 al 20 la Revolución Mexicana, otra guerra muy sangrienta. Del 14 al 18 fue la Primera Guerra Mundial.
Del 27 al 50 tenemos la Guerra Civil China. Del 36 al 39 tenemos la bien conocida por nosotros Guerra Civil Española. Del 50 al 53 la Guerra de Corea. Del 55 al 75 la Guerra de Vietnam. En los años 60 se inicia el conflicto armado interno en Colombia. Del 75 al 91 la Guerra Civil Libanesa. Del 80 al 88 la guerra entre Irán e Irak. A final del siglo XX tenemos la Guerra Civil de Liberia. O sea, y estas son unos pocos ejemplos. Hay registrados cientos de guerras, nada más que en el siglo XX. Así que si contempláis de una manera global toda la historia desde el inicio, desde la venida de Cristo, su primera venida, lo que contemplamos es un patrón que se repite y es que nunca hay ausencia de conflicto. Siempre hay guerras, siempre hay conflicto, siempre vamos a encontrar la muerte de personas como consecuencia de los conflictos entre los pueblos. De hecho, Jesús mismo nos advierte de que esto era característico de los últimos tiempos. Cuando él habla allí en Mateo 24, 6 a 8, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. O sea, el Señor nos está diciendo, mirad tranquilos, ¿no? Es un poco lo mismo que está haciendo aquí en Apocalipsis, nos está dando esta perspectiva. Este jinete nos habla de esta realidad que vamos a encontrar en este mundo para que no nos turbemos, para que sepamos que sí, son desagradables, son tristes las guerras, pero el Señor está al control. Dice, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Este patrón se va a presentar en todo este tiempo en el que estamos viviendo, pero aún no es el fin. El Señor sabe el día y la hora, Él está al control de la historia. Y continúa diciendo el Señor, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Así que el Señor aquí también nos está advirtiendo acerca de lo mismo que en Apocalipsis nos revela, son las mismas palabras que Él nos había dado allí en Mateo 24. Así que, hermanos, no os sorprendáis ni tengáis temor. Es verdad que ahora mismo en España no estamos en situación de guerra, pero quizá no estamos lejos de una situación conflictiva. Sea como sea, tenemos que recordar que este sello está abierto por el Cordero. Él está al control de todo y Él tiene un propósito con todo. Jesús está reinando en medio de un mundo donde abunda el pecado y el conflicto. Eso es algo que tenemos que tener bien claro. Tercer sello, versículos del 4 al 6. Jesucristo abre el tercer sello y Juan ve un caballo negro en esta ocasión. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oye una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Es un símbolo extraño este, ¿verdad? Este tercer jinete causa un poquito de perplejidad, ¿no? Esta imagen de la balanza es el instrumento usado para pesar alimentos, trigo y la cebada. Es la herramienta usada en el comercio para la compra de alimentos y para determinar el precio de esa compra. Y quizás hay algo que nos pasa desapercibido en este símbolo, en esta escena, porque no estamos muy acostumbrados a usar las medidas de peso en libras ni en los denarios para pagar, ¿verdad? Usamos los kilos y los euros. Pero fijaos, una libra romana, que es la medida que aquí se nos presenta, equivale aproximadamente a unos 326 gramos de peso. Y un denario correspondía aproximadamente al salario de un día de un jornalero. Y de hecho me encanta cómo lo traduce este versículo a la nueva traducción viviente, ¿no? Porque dice, traduciendo este mismo versículo, dice, la voz esta lo que dice es, un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día. ¿Qué os parece el precio del pan? Un poco caro, ¿verdad? Estar trabajando un día completo para solamente poder comprar un trozo de pan. Sin embargo, hay algo curioso. El precio del vino y del aceite no se ven modificados. Y sabéis que el vino y el aceite hoy en día son alimentos de uso bastante común. Cualquiera tiene acceso a vino y aceite. Sin embargo, si pensamos en alguien del primer siglo, el vino y el aceite eran considerados como artículos de lujo que solamente los más ricos se podían permitir. En la comida diaria la gente no tomaba vino y aceite así como así. Eso era algo que solamente estaba al alcance de muy poca gente. Así que creo que este tercer sello representa otras de las características de los últimos tiempos, de estos postreros tiempos,
que es la injusticia y la desigualdad económica. La codicia del hombre lleva a que los que más tienen opriman a los que menos tienen. Mientras los pobres pasan dificultades para apenas llevarse algo a la boca, los ricos se mantienen sin problemas. Es más, con cada crisis, los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Tienes que hincharte de trabajar para solamente poder llevarte un pedazo de pan a la boca, mientras que los ricos pueden disfrutar sin problemas de su vino y de su aceite. ¿Alguien tiene duda de que estos últimos tiempos, estos posteriores tiempos, se caracterizan por la desigualdad económica? Estuve mirando algunas estadísticas en el año 2015 y era muy interesante. ¿Sabéis que el 99% de la población mundial posee menos riqueza que el 1% más pudiente de la población del planeta? O sea, pensad, el 99% de la población, si juntas toda su riqueza, es menor que la riqueza que tienen los más ricos, que representan el 1% solamente. Eso quiere decir que si juntas el dinero de 3.600 millones de personas en el mundo, en 2015 era igual a la riqueza de 62 personas, las 62 personas más ricas. Desigualdad económica. Pero fijaos, esto mismo ocurría en el primer siglo, esto mismo ha ocurrido en la Edad Media y esto mismo ocurre en el siglo XXI. La desigualdad económica, la codicia del ser humano es característica en toda la historia de estos últimos tiempos. Pero hermano, el Señor es consciente de esta realidad. Él no es ajeno al dolor ni a las dificultades económicas por las que sus hijos pasan. Pero recordad, Él está gobernando en medio de un mundo injusto y un mundo codicioso. Él es un Dios soberano en medio de una situación así y Él tiene un propósito con todo ello. Cuarto sello, versículos 7 y 8. El Señor abre el cuarto sello y ahora Juan ve un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este sello creo que nos describe una realidad que también caracteriza a los últimos tiempos y que desde que el pecado entró en el mundo es algo característico. La muerte está presente y nos alcanza a todos de una manera o de otra. Como decía Benjamin Franklin, ¿no? Dice, en este mundo solamente hay dos cosas seguras, la muerte y el pagar impuestos, ¿no? Pues la muerte es algo que está presente en este mundo. Nadie puede escapar de este jinete llamado muerte. Y eso es algo que debería hacernos pensar a nosotros y debería hacer pensar a este mundo que ha dado la espalda a Dios. Nadie puede escapar de la muerte. La muerte no discrimina a nadie ni por edad, ni por sexo, ni por nacionalidad, ni por nivel cultural o escala social. Sea cual sea tu condición, la muerte te va a llegar de una forma o de otra. Y esta visión creo que describe, de alguna manera, las diversas formas en las que la muerte puede llegar a la humanidad. Nos habla de que esta muerte el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. La muerte puede ser consecuencia de la inhumanidad de los hombres, los conflictos personales, las guerras, el odio, la envidia, y que estando en medio del conflicto quizás te alcance la muerte. Pero también habla del hambre, quizás sea una crisis económica o quizás hayas nacido en un país del tercer mundo donde ni siquiera haya recursos para que puedas subsistir. Hace poco leí algunas estadísticas actuales, ¿no? Alrededor de 24.000 personas mueren cada día de hambre o de causas relacionadas con el hambre. Hoy en día, un 10% de los niños en los países en desarrollo mueren antes de cumplir los 5 años. Y los números hace 10 o 20 años eran similares o incluso peores. Es una realidad. La muerte, el hambre, causa también la muerte de este mundo. Luego habla de mortandad. Aquí la palabra se podría traducir como enfermedades o pestilencia o pandemias, como la que estamos viviendo. ¿Alguien puede dudar de que esta realidad de los últimos tiempos en los que vivimos no es así? Son innumerables la cantidad de enfermedades que existen y las nuevas que van apareciendo cada año. Enfermedades raras o enfermedades comunes que llevan a la muerte a millones de personas cada año. Esto es algo que es característico y que vemos a lo largo
de toda la historia de estos postreros tiempos. De nuevo, mirando algunas estadísticas, por curiosidad, en 2019 se produjeron en todo el mundo 55 millones de muertes por enfermedades. Las principales causas de enfermedades, bueno, enfermedades cardiovasculares o un accidente cerebrovascular, enfermedades o infecciones respiratorias, afecciones neonatales, cáncer, Alzheimer. Y bueno, actualmente estamos en medio de una pandemia, el coronavirus, que se ha llevado por delante, según las últimas estadísticas, a 3 millones de personas, el equivalente a la población de Puerto Rico. Así que, hermano, es una realidad. La muerte está muy presente en estos últimos tiempos. Y esta descripción que nos hace aquí el Señor creo que encaja perfectamente con los tiempos en los que estamos viviendo. Y por último, habla de fieras de la tierra, también muertes por desastres naturales. De hecho, la media en los últimos 10 años es de 15.000 muertos al año por causa de desastres naturales. Es curioso porque mirando estadísticas me di cuenta de que de manera excepcional hay grandes desastres naturales que dejan muchísimos muertos. Por ejemplo, no sé si recordáis en el año 2010, que fue un año especialmente violento en cuanto a muertes por desastres naturales, por los terremotos que hubo en Haití y Chile. No sé si algunos os acordáis de aquello. Pues todo esto provocó que ese año hubiese un total de 250.000 muertes debido a estos desastres naturales. Fue un año terrible, ¿no? Así que fijaos, estas descripciones son una forma característica de describir muertes repentinas o accidentales en el primer siglo. Quizás si Juan hubiese escrito esta visión en nuestros tiempos, este cuarto sello seguramente habría incluido accidentes de tráfico, vuelos que se estrellan o fallos en sistemas informáticos que causan la muerte de personas. Pero es una realidad que estamos viviendo en nuestros tiempos, la realidad de la muerte por multitud de causas tan presentes en estos últimos tiempos. Pero hermanos, tenemos que recordar algo de nuevo. Sí, la muerte es fea, es terrible todo esto que ocurre en el mundo, pero el Señor está al control. Es el Señor el que está desatando estos sellos. Cada uno de estos sellos están bajo su mano y bajo su control. Él está en el trono y no hay nada que esté fuera de su control. Él quiere que lo sepamos y Él quiere que nos consolemos en esta realidad. Él está en el trono. Vamos al quinto sello, versículos de 9 al 11. El Señor abre el quinto sello y Juan ve algo. Pero en esta ocasión es algo muy distinto a los sellos anteriores. Ahora la cámara parece desplazarse de alguna manera desde la tierra al cielo, y allí ve Juan las almas de los hombres y las mujeres creyentes que han sufrido el martirio por causa de su fe en el Señor Jesús. Nos dice este versículo que vio las almas que estaban bajo el altar de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Y qué están haciendo las almas de los creyentes? Nos dice Juan que ellos están clamando por justicia y le están pidiendo al Señor que venga ya a traer justicia a este mundo lleno de maldad y lleno de pecado. Esas 4 jinetes del Apocalipsis nos han dado una descripción panorámica de toda la historia, y en los 3 últimos jinetes el panorama es desolador. Vemos la realidad de un mundo caído, un mundo en pecado, un mundo donde abunda la maldad. Y ellos están clamando al Señor, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Creo que este quinto sello nos revela 2 realidades de los últimos tiempos que debemos grabarnos a fuego como creyentes. En primer lugar, una de las características de estos últimos tiempos es que la Iglesia va a sufrir persecución en un mundo lleno de pecado y de maldad. Y por causa de la fe, muchos creyentes van a sufrir hasta la muerte, y una muerte violenta, el martirio como estos que están clamando por justicia. Nosotros en España, en especial quizás mi generación, es algo que casi nos suena a ciencia ficción, porque vivimos en una burbuja. No hemos experimentado esta realidad de una persecución real hasta la muerte por causa de la fe. Y a veces nos podemos casi insensibilizar a esta cruda realidad. Pero hermanos, desde el primer siglo hasta nuestros días, la verdadera Iglesia del Señor ha sufrido persecución. Y muchos creyentes han dado su vida por causa del Evangelio.
Pensad, por ejemplo, el siglo I, segundo, tercero y cuarto. El Imperio Romano persiguió a los cristianos. Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio fueron emperadores romanos que persiguieron hasta la muerte a los cristianos y los persiguieron de una manera muy cruel y muy violenta. Pero seguid mirando la historia. En el siglo XII aparece la Inquisición medieval. En el siglo XV al XIX tenemos la Inquisición española, donde muchos creyentes fueron quemados por herejes. Una de las mayores persecuciones contra los cristianos de la historia moderna fue, por ejemplo, en Vietnam, a lo largo de un periodo de tiempo, desde 1625 hasta el 1886. Se calcula que en esos años fueron asesinados unos 130.000 cristianos. Según diversos estudios, en el siglo XX habrán sido asesinados unos 45 millones de cristianos, solamente en el siglo XX. De hecho, leyendo algún informe de Puertas Abiertas, en 2018 fueron asesinados hasta 4.300 cristianos. O bueno, este mismo año escuchaba la noticia de que 100 creyentes fueron asesinados en el Congo por unos militantes islámicos. O sea, es verdad que en España vivimos cómodos en este tiempo, no hay una persecución agresiva ni violenta contra los creyentes. Quizás en estos tiempos la persecución está muy focalizada en Asia y en África especialmente, pero hermanos, esto es una realidad. Mirad los informes de Puertas Abiertas, mirad a estos países de Asia y de África. Y debemos también estar preparados nosotros para esto. Quizás nos toque a nosotros sufrir persecución de una manera más agresiva en no mucho tiempo. Pero el Señor está en el trono, recordadlo. El Señor está en el trono y Él quiere que descansemos en Él. Pero una segunda cosa, una segunda reflexión sobre este quinto sello, y creo que es una enseñanza que tiene para nosotros, es la respuesta que el Señor da a esta pregunta de los creyentes. Estos creyentes han sufrido el martirio, han sufrido la muerte por causa del Evangelio y están clamando por justicia al Señor. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a esperar y no vas a juzgar y vas a vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? O sea, están preguntando al Señor, ¿por qué permites que la iglesia sea perseguida? ¿Por qué permites tanto sufrimiento en este mundo? ¿Por qué toleras que la muerte campe a sus anchas? ¿Por qué no traes justicia allá? Señor, si tú verdaderamente estás al control de todo, si tú eres santo y justo y bueno, si tú estás en el trono, ¿por qué permites todo este mal en el mundo? No sé si alguna vez te has planteado esa pregunta. No sé si al leer estos tres jinetes sobre todo, y al ver este quinto sello, te has planteado por qué hay tanto sufrimiento y por qué el Señor permite tanto sufrimiento en el mundo. A mí esta pregunta me la han planteado muchas veces y me la han planteado por lo general personas no creyentes que sobre la base de que existe el mal en el mundo dicen que no pueden creer que exista un Dios bueno. Ahora mirad la respuesta que da el Señor en el versículo 11. Dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. El Señor está calmando a sus hijos y decir, bueno, esperad un poco de tiempo. Dice, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. La razón por la que Dios no ejecuta su juicio de manera inmediata sobre este mundo lleno de pecado y de maldad es porque Él está ejercitando su paciencia a fin de tener misericordia de más personas, a fin de dar tiempo a que muchos vengan al Señor en arrepentimiento y fe y sean incorporados a su pueblo, a su iglesia, hasta que se complete el número de los que han de ser salvos, los consiervos y hermanos de aquellos que ya han muerto por causa del Evangelio. Así que fijaos, ¿por qué Dios permite el mal en el mundo? Él está siendo paciente y misericordioso precisamente con el mundo, esperando que se arrepienta y que vengan a Él. De hecho, es interesante porque el apóstol Pedro está escribiendo en la epístola, que él escribe en su segunda epístola, a creyentes que están sufriendo la persecución también. Y esta misma pregunta se la estaban haciendo aquellos creyentes, Señor, ¿cuándo vas a traer juicio? Y el apóstol Pedro confirma esta misma idea y le responde allí en el capítulo 3, versículo 9. Dice, mirad, hijitos, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Os dais cuenta? El Señor
permite el mal en el mundo porque está teniendo paciencia y misericordia de este mundo. Así que cuando un incrédulo te haga esa pregunta, fijaos que en el fondo lo que él está afirmando es que se considera justo. No es consciente de que es un pecador que merece la ira de Dios. Si Dios, como él reclama, fuese bueno y quiere que haga justicia, la pregunta sería, ¿de verdad quieres que el Señor venga a traer una justicia en toda su plenitud? ¿De verdad lo quieres? Porque si ese es el caso, te tendrías que preguntar, ¿qué retribución merecerías tú de parte del Señor? ¿De verdad crees que tú vas a escapar del justo juicio de Dios? Hermanos, el Señor está en el trono. Él está siendo paciente con este mundo. Sí, es verdad, hay pecado, hay dolor, pero Él tiene un propósito con todo eso. Él no ignora que sus hijos están siendo asesinados a día de hoy en muchos países. Él es consciente del martirio que están sufriendo muchos de ellos y de la persecución por parte de un mundo cruel y despiadado. Pero hay una promesa, Él va a traer justicia. Debemos esperar un poquito de tiempo, aún no es el momento. El Señor está siendo paciente con este mundo. Está, digamos, advirtiendo al mundo para que se arrepientan y está teniendo misericordia aún de este mundo. Pero hay una cosa segura y es que Él va a traer justicia. Él un día va a hacer justicia el día que Él ha determinado. Y precisamente ese día es el que se nos revela en el sexto sello, versículos del 12 al 17. Si bien es cierto que hasta ahora cada sello nos ha dado una descripción panorámica de los postreros tiempos, ahora con el sexto sello es como si la cámara se acercase y pusiera foco en el final de estos postreros tiempos. Y tan cierto como que los 5 primeros sellos se están cumpliendo, el sexto sello también se cumplirá. Y el versículo del 12 al 14 nos da una descripción simbólica y quizás nos cause cierta perplejidad, ¿no? O sea, se habla ahí de que en ese día final, cuando ese sexto sello sea abierto, el sol se oscurecerá, la luna se volverá de color rojo en sangre, las estrellas se precipitarán sobre la tierra, el cielo se va a desvanecer enrollándose como un pergamino, toda isla se va a remover de su lugar. Son imágenes quizá un poco extrañas para nosotros, sin embargo, para los lectores del primer siglo les eran muy familiares, aunque deberían ser también familiares para nosotros si conocemos también el Antiguo Testamento, porque todas estas imágenes son tomadas del Antiguo Testamento y son imágenes que siempre están asociadas al juicio de Dios. Por ejemplo, este gran terremoto que sacude la tierra, los podéis leer en Ezequiel 38, versículos 19 al 20. No lo vamos a leer por causa del tiempo, pero luego en casa, o si queréis las referencias, me las pedís. El sol se oscurecerá, también en Amós 5, 20 encontramos esta imagen. La luna se convertirá como en sangre en el libro de Joel 2:31. Esas estrellas que caen a la tierra, encontramos una imagen similar en Ezequiel 32, versículos 7 y 8. Ese cielo que se enrolla y se desvanece es una imagen que encontramos también en Isaías 34, versículo 4. Esas montañas que son removidas de su lugar, encontramos esa misma imagen en Oseas 10, versículo 8. Y esa gente que huye de la presencia de Dios, aterrada por el juicio que se acerca, es una imagen que encontramos también en Isaías 2, versículo 10, en Joel 2, capítulo 11, y en Malaquías 3, versículo 2. Así que está claro que todas estas imágenes, de manera simbólica, nos están representando el final de los últimos tiempos. Ese final de los tiempos que va a ser inaugurado con la parusía, es decir, con la segunda venida de Cristo, Dios y el Cordero que vienen a ejecutar el juicio final sobre este mundo de maldad y de pecado. Todos estos elementos nos describen de una manera simbólica las características que tendrán lugar en este evento. Nos dice que será como un terremoto que sacude toda la tierra, es decir, será un evento que va a ocurrir de manera real y que ocurrirá de manera repentina y sin aviso. Será un evento además global. Se nos habla aquí del sol y de la luna, es como un cataclismo, pero fijaos, el hecho de hablar del sol y de la luna creo que nos da la idea de que será un evento global. Todo el mundo se va a enterar. De hecho, ¿recordáis cómo presentaba Juan en la primera revelación a Jesucristo? Dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá.
Juan está presentando a Jesucristo y está, de alguna manera, esa presentación comunicándonos que el Señor va a volver por segunda vez. Y cuando Él venga por segunda vez en juicio a este mundo, todo ojo le verá. Dice, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Esta descripción del sexto sello es una versión un poco más detallada de cómo será esa aparición. Nos dice que las estrellas caerán, las montañas serán removidas. Será un día de horror y de agitación para el mundo de una manera global y completa. Será un día de caos y confusión global para el mundo. Se nos dice que el cielo se desvanecerá y se enrollará, ¿no? El juicio es un evento que cierra y da por terminado los posteriores tiempos y por tanto supone el fin al sistema del mundo tal y como lo conocemos hoy. Así que si estos versículos del 12 al 14 nos describen las características de este evento futuro de la historia, ese juicio final, la aparición del Cordero y de Dios que viene a traer juicio a este mundo, ahora los versículos finales del 15 al 17 nos describen la reacción de los habitantes de este mundo. ¿A quién va a afectar esta venida del Señor, ese juicio, ese día del juicio? Pues fijaos que será tanto a la gente que tiene influencia y mando en este mundo, se habla de los reyes, los presidentes de los países, los grandes empresarios de este mundo, los presidentes de los fondos monetarios, los que tienen gran influencia y poder, los pensadores, escritores, directores de medios de comunicación, los que aparentemente dirigen el curso de la historia, serán afectados por este juicio. Pero también la gente anónima, la gente de a pie, todo siervo y todo libre, nos dice estos versículos. Así que lo que Juan nos describe será aquí es el tremendo horror que supondrá para ellos la llegada del Cordero de Dios. ¿Os podéis imaginar la cara de aquellos que se han burlado del Señor Jesucristo? ¿De aquellos que han rechazado el Evangelio? ¿Aquellos a los que alguna vez les hablasteis del Evangelio, del juicio venidero, y se rieron en vuestra cara y os tomaron por locos? ¿O la cara de aquellos que han asesinado a creyentes por causa del Evangelio? Todos aquellos ateos profesos y agresivos que piensan que eso de Dios es un cuento, que es una invención de los hombres, aquellos que piensan como Nietzsche que Dios ha muerto, que Dios es un invento del hombre, todos estos, cuando el Señor venga, no van a poder soportar el rostro de aquel que está sentado en el trono y del Cordero. Esto nos dice los versículos que estamos leyendo, que preferirá morir en un holocausto nuclear o que las montañas caigan sobre ellos y ser aplastados antes de seguir mirando el rostro del Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque en aquel día será manifiesto que la ira de Cordero es terrible para aquellos que le han rechazado. El Señor, cuando vuelva por segunda vez, no será como la primera, sino que será de una manera completamente distinta. Perdón, he tenido que silenciar porque escuchaba mucho ruido. Como decía, cuando el Señor se manifieste en esa segunda venida, no será como en su primera venida, que vino de manera humilde. Él va a venir con toda su gloria a traer juicio a este mundo. Él vendrá con todo su poder a traer juicio a esta tierra llena de maldad y de pecado. La primera venida no fue para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. Pero una vez pasado el tiempo, una vez que se cumpla estos posteriores tiempos, el tiempo de gracia se ha acabado. Y una vez finalizados estos tiempos, ya solamente quedará el juicio de Dios. Como dice el autor a los hebreos, ¿no? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Y nos dice en el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es terrible, es terrible. Creo que no nos hace una idea de lo terrible y de lo que supone caer en manos del Dios vivo y que el juicio de Dios caiga sobre nosotros. Y ante este panorama tan desolador, todos aquellos que están contemplando este juicio inminente del Señor al mundo, hay una pregunta
que tienen en mente. Cuando vean el horror del juicio que se acerca, hay una pregunta que pasará por sus cabezas y es, ¿quién podrá escapar de este juicio? Cuando el Señor venga en ese juicio terrible, la pregunta es, ¿quién va a poder sostenerse en pie en ese día? Y esa es la pregunta más importante, es la pregunta clave. Y el Señor en esta tercera revelación nos la va a contestar, pero eso va a ser algo que veremos en el capítulo 7. Os voy a dejar en ascuas, ya son casi las 8, vamos a terminar hasta aquí. Pero la pregunta que estos están haciéndose de quién va a poder sostenerse en el día del juicio es lo que el Señor nos va a revelar en esta segunda parte de esta revelación número 3, ¿no? De hecho, se va a dedicar todo el capítulo 7 a dar respuesta a esta pregunta mediante la visión de estos 144.000 sellados y de una multitud vestida de ropas blancas. Pero de momento os voy a dejar un poquito en ascuas, os voy a dejar meditando en este capítulo 6 y Dios mediante el próximo jueves terminaremos de completar esta visión.